Y por favor, gracias. Aquí estoy de nuevo. Las chicas están listas. Que no sabía, le di a que la grabación. Entonces, lo que quería decirles es que para mí era bien importante compartirles esta mujer que igual yo se la comparto a cualquiera que viene del Valle Sagrado, cualquiera de mis amigas del mundo, y siempre como, por favor, tenés que conocer a Silvia, ¿no? Silvia es una hermana de la vida que amo mucho, y es una invitada súper especial al acompañamiento de la voz femenina profundo, y se las quiero presentar de por qué la invité a este espacio, ¿no? Este espacio de acompañamiento que el lunes terminen las inscripciones es un espacio para poder ir a lugares profundos de rever esas cosas y virtudes que ya tenemos adentro y que tantas veces no las hemos visto y por eso nos sentimos tan inseguras y le damos siempre lugar primero a lo otro. Y a lo que creemos que es más importante, que tiene que ver con lo externo, y el hacer y el resultado. Pero es que si no tenemos la conexión con el adentro, ese resultado nunca va a ser original. Y eso que estamos tratando de crear siempre va a tener algo de falta, porque nos vamos dando el espacio para ver adentro. Y este va a ser un espacio donde yo voy a acompañar por un recorrido de los 4 elementos, de ver la conexión con nuestras tierras, no solamente buscar la ancestralidad en otras tradiciones, sino qué es lo que tiene nuestra tierra para dar nuestra ancestralidad, nuestros abuelos, nuestra tierra de origen, ¿no? La medicina que está allí. Y en el segundo altar, que será el altar del agua, invité a Silvia como maestra invitada, porque Silvia tiene una conexión preciosísima con el agua, con ese elemental, y he estudiado mucho al respecto, no es solamente que viene de su intuición, sino también como esa conexión de racional e intuición. Y quería presentárselas para conversar hoy un poco más sobre esa conexión que las mujeres tenemos con los mensajes que están un poco más invisibles, no tan concretos. Justamente cuando estábamos hablando sobre el tema del el título de esta conversación, yo le decía la voz del agua y ella me decía, es que claro, es que no es solamente la voz del agua, son temperaturas, colores, sensaciones, hay un mundo de informaciones que está ahí siempre. Y dentro también esto que les presento es, nosotras todas tenemos esa posibilidad de acceder cada una a un diferente aspecto, a una diferente posibilidad de estar conectadas con algo, pero para eso tengo que también ver mucho adentro, para poder también poder recibir, poder estar sensible. Entonces, de eso vamos a estar hablando un poco hoy. Silvia, gracias por estar aquí. Yo sé que tú eres cero de pantalla, no tienes Instagram, no está para nadie en estos mundos, solamente las que estamos así cerquita de ti o te conocemos, podemos allí acceder a compartir contigo. Pero bueno, gracias por este tiempo hermoso. Te amo mucho. Gracias a ti. Gracias a ti. Es siempre un placer trabajar contigo, charlar contigo, contar los mensajes. Y sí, bueno, las tecnologías no son lo mío, las pantallitas, pero bueno, a veces está bonito, ¿no? También para que pueda llegar a otros lugares. Silvia, tú tienes una conexión súper profunda con el agua. ¿Cómo es esta conexión? ¿De dónde viene? ¿Cómo es esto que uno puede acceder a mensajes con el agua? Imagínate a alguien que estoy segura que hay muchas que sintieron el llamado de, ay, ¿qué es esto de que van a hablar? Pero realmente no han tenido como esta forma de conectar con este tipo de formas de entender también la realidad de otros lugares. Coméntame tú así coméntanos lo que quieras. Bueno, importante que para conectarnos con algún elemento o con escuchar los mensajes de manera diferente, considero que es súper importante que nosotros seamos como un canal limpio, ¿no? Entonces, a veces cuando nos acercamos a algo desconocido, pues venimos con expectativas o pensamos que va a ser de una forma, o a veces también como que incluye el mensaje que queremos escuchar, ¿no? Es como que yo lanzo una pregunta, pero quiero una respuesta. Y normalmente no es así, ¿no? Entonces, considero súper importante eso, vernos como un canal
que para todo en la vida, ¿no? Pero en este plan también tenemos que mantener limpio y fluido y en movimiento para poder así recibir lo que tenemos que recibir, ¿no? Que a veces no es lo que quisiéramos recibir. Entonces todo partiría primero eso, de ser limpias. ¿Y cómo uno hace para estar limpia? Por favor. O sea, es como una conexión con el vacío, ¿ya? O sea, con la expectativa, con el vacío, con acercarnos a estos mensajes también es como, yo lo veo como acercarte al misterio, a esa energía primigenia, que es femenina, aquello que no tiene forma, aquello que está constantemente creándose, ¿no? Entonces yo lo veo como, imagínate que estás ante una cueva, ante una cueva y te pones delante en la puertita y te das cuenta de que no sabes nada, que tienes que entrar a esa cueva desnuda, sin ningún... A ver, ¿ustedes me están viendo, hermosas? ¿O fue Silvia solamente la que se paró? Ah, es el internet de vivir al... controlar. Hermosa, se paró un poquito cuando Allá, decía estar entrando desnuda en una cueva. Se te paró el internet. allá, pues no solo de ropa, ¿no? Sino como eso, ¿no? Como lo más inocente, lo más pura posible. Y que siempre suele haber como dos fuerzas cuando estás ante lo desconocido, ante el misterio. Por una parte es como el miedo o la incomodidad o la incertidumbre, ¿no? Y es como hay que transitarlo, pero también cuando estamos ante lo desconocido hay como un, a ver cómo te digo, como un magnetismo, como que la cueva te jala, ¿no? O sea, como que quieres entrar. Silvia, una cosita, me están diciendo aquí que te escuchas mal. Podemos probar sin auriculares, a ver si te escuchas mejor. Ya. A ver. Uy, no, se escucha como con una interferencia. Hermosas, para escuchar entonces mejor a Silvia, va a ser importante que se pongan auriculares o que suban el, el volumen de su dispositivo donde lo estén viendo. La verdad, el internet aquí en el valle, yo no sé, llegué a la casa con mejor internet, que estoy en la montaña, pero no todos tenemos buen internet. Entonces, para estar a veces relacionados con las mujeres que vivimos aquí o las personas que vivimos aquí, pues hay también que ayudar. Gracias, Juliana. Perfecto, las que escuchaban bien. Entonces, las que no la escuchan bien, por favor, suban el volumen y pongan sus auriculares. Gracias, Silvia, perdona que te corté, hermosa. No, nada, tranquila. Entonces eso, ¿no? Como ponernos ante el misterio, ante lo desconocido, a lo que no tiene forma, y sentir, ¿no? Y sentir, o sea, creo que es importante al principio como sentir como ese miedo y no, a ver, como que no te bloquee, ¿no? Sino simplemente sentirlo. Y también ese magnetismo que nos invita a entrar a lo desconocido, ¿sí? Allí hay una cosa importante lo que estás diciendo, no es miedo. Lo digo así porque justamente nosotros venimos la mayoría de culturas donde el acceder al misterio es como la locura. Como Exacto, acceder a todo lo invisible es algo que nos da, o sea, tenemos mucho respeto y miedo, porque una cosa es respeto y exacto. otra cosa es miedo. Entonces, y cada una tiene una particularidad también psíquica para entrar en conexión con elementos, con plantas, con rocas, con aguas, con Ajá. fuego. Una de las cosas que para entrar en esa comunicación, ¿cómo tú hiciste, por ejemplo, para perder ese miedo? ¿O cómo fue para ti? Es que yo nací así. Yo era así desde pequeñita, pero creo que es importante porque sí en la cultura occidental habría como un exceso de luz, creo yo. ¿Vale? Entonces, el misterio está relacionado pues eso, con la oscuridad de la cueva, con el femenino primigenio. Entonces, en cambio en Occidente tenemos un exceso de luz y parece que todo tiene que estar a la vista, ¿no? O sea, lo que no se ve con estos ojos no existe. ¿No? Entonces, para mí el truco es como entrar a la cueva con una vela. Es decir, con un ordenador del espacio, con algo que a ti te haga sentir segura. Entendiendo que si tú entras a la cueva con una vela, no vas a ver el final de la cueva. Porque esto también es muy occidental, quererlo saber todo desde el principio, ¿no? Es como adentrarte en el misterio y disfrutar del proceso, como decías tú antes, no solo del objetivo, ¿no?
O sea, si yo quiero recibir un mensaje, no estoy obsesionada con qué mensaje será, qué voy a escuchar, cuándo, qué día aparecerá, qué forma tendrá. No, es como me abro a entrar en la cueva y a escuchar con todos los oídos. Y para sentirme segura tengo algo que pues esta velita, ¿no? ¿Qué hace la velita? Iluminarte el siguiente paso. No hace falta ver lo que tienes al final de la cueva, pero sí el siguiente paso, ¿no? Para sentir esa firmeza, ese sostén. Uh-huh. Claro, entonces lo que estás diciendo es que también nosotros tenemos un exceso, y que claro, es eso, ¿no? Exceso de energía solar, ¿no? Y todas así estamos siempre como para afuera también, Exacto. ¿no? Y en todo esto también el resultado, lo último, el objetivo, ¿no? Como que el proceso no es importante si no voy para allá, si no me da lo que yo quiero, y ahí viene la frustración. Bueno, Exacto. entonces, O sea, es como ¿cómo que, así? que tiene Sí. que haber un balance entre las dos energías, ¿no? Porque una es el proceso y otra el objetivo, pero un exceso también de misterio al final hace que tú no cumplas el objetivo, ¿no? Entonces al final es una danza entre las dos energías, eh, eso sí, una danza entre las dos energías y un equilibrio y un balance. Lo que pasa es que nosotras, la mayoría que estamos aquí, creo que somos mujeres occidentales, y en Occidente sí hay un exceso de, o sea, nos enseñan eso, a cumplir el objetivo, si no parece que lo que haces no vale, y a veces en la vida, pues es como cuando estudias algo, lo estudias y ves que no es lo tuyo, pero eso sirvió, algo aprendiste, ¿no? Aunque no te vayas a dedicar a ello, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotras evidentemente estamos en una sociedad que es súper importante, hermanas, que entendamos algo de que nos estamos forzando a ir en tiempos y en formas que no son las únicas. No es una mejor u otra, son las únicas. Existen otras formas de estar presente en el mundo, vivir nuestras vidas, conectar con las herramientas de la vida. Pero entonces, por ejemplo, las mujeres antiguas que tú, por ejemplo, has estudiado, ¿cómo hacían, por ejemplo, esta conexión con el agua, con los elementos? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué cosmovisión también? O sea, lo primero que hay que entender es que el agua es vida, ¿no? O sea, sin agua, o sea, aunque sea desde lo material, todas sabemos que no podríamos estar aquí, ¿no? Vale. Entonces, si el agua es vida, si nosotras somos en nuestra, o sea, por lo menos la mitad de nosotras es agua, ¿vale? Depende de nuestra Más de la constitución mitad, pero igual física. las investigaciones Sí, dicen que pero el 64% de agua las mujeres tenemos en el Sí, cuerpo. pero depende también de, o sea, por ejemplo, las personas que tienen mucha grasa tienen menos agua, ¿no? Las que son más musculosas tienen más agua. Entonces también depende de tu cuerpo. Pero vamos a poner que un poquito más de la mitad, al menos. Entonces, si el agua es vida, si yo o sea, en mi mayor parte vamos a poner soy agua, y la mujer en sí es dadora de vida, porque esto es así, o sea, ya solo con eso, ya todas tenemos una conexión natural con el agua. O sea, esto ya es de base, ¿no? Unas tendrán más, otras menos, pero es imposible que haya una mujer que no tenga esta conexión con el agua. Aparte, por ejemplo, en muchos mitos se habla de, o sea, de diferentes partes del mundo, se habla cómo el ser humano en sí nace del agua y luego es cuando viene a la tierra. ¿No? Por ejemplo, aquí en el Ande sería pues como Manco Cápac y Mama Ocllo que salen del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hay también una memoria humana, ¿no? De como que el agua es el origen, o sea, es nuestro origen, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también. Y entendiendo como que sin el agua no estaríamos aquí, o sea, yo el mensaje que siempre quiero transmitir es que el agua es uno, si no es el más, pero vamos a poner uno de los mayores tesoros que tenemos. O sea, realmente el agua igual a tesoro. Esto es como súper importante. Entonces, ¿cómo cuidarías un tesoro? Pues eso, como un tesoro. Entonces, o sea, más allá de que yo quiera conectarme con el agua, o sea, yo creo que tenemos como la obligación realmente de cuidar el agua. En todo sentido, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en todo sentido, entender ya que como mujeres somos guardianes del agua.
Claro, la cosa es que existe desconexión en nosotras vernos conectadas con la Tierra y conectadas con todos, porque cada uno está creyendo que estamos solamente en nuestra misión, foco, taller, trabajo, oficina, lo que sea, que cada uno está como sin entender que hay una conexión mayor entre nosotras y con el agua. ¿Tú tienes como que algo que decir sobre eso a partir de tus investigaciones, de realmente como cómo esta resonancia se da? Claro, o sea, hay que entender, o sea, es que el agua es como un tejido, ¿vale? O sea, hay como a lo largo del planeta, o sea, afuera y adentro de nuestro cuerpo. O sea, hay un tejido de agua. Entonces, es... Uy, ha pasado algo. Hay una niñera... Esta Ya, vez. que ya no te veo. Ya, entonces, si hay un tejido de agua dentro de mi cuerpo, si hay un tejido de agua en el planeta, o sea, también nosotras como mujeres, o sea, somos como celulitas, entiendo yo, y estamos tejidas también por el agua. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es que me... Para las que no entiendan esto, algo tan físico, por favor, allí la que tiene el audio el encendido, porfa, que lo apague. El micrófono tan básico como que nuestro cuerpo tiene una ciclicidad que la rige la luna, así como rige las mareas. Lo mismo que le pasa a las mareas cuando está en luna llena o luna nueva, nos pasa en todos los cuerpos humanos porque estamos llenos de agua. Entonces, esto de que esa agua externa y la interna está correlacionada es algo físico, ¿no? Para las que son más racionales dicen, ¿qué me estás contando? No, es un hecho física, es física y biología, ciencias duras. El micrófono, algo pasó con tu micrófono. A ver, no te escuchaste de repente, debe ser que lo apagaste. Pero yo no he tocado nada, se ha apagado el suelo. Entonces, ya, entonces tú me hablas de las mareas y demás, pero después también el agua tiene una memoria, ¿no? O sea, el agua te va absorbiendo memoria. Y entonces tú, por ejemplo, bebes agua, riegas las plantas, ponte y luego te comes los alimentos, ¿no? Hablas con alguien, te tocas, compartes un vaso, o sea, realmente ese tejido de agua está todo el rato activo, ¿no? Pasas por el río, te mojas las manos, te tocas la cara, yo qué sé, te cae la lluvia, ¿no? Todo el rato estamos compartiendo aguas. O sea, es un ciclo sin fin, ¿no? O sea, todo el rato estamos compartiendo aguas y estamos compartiendo información. Y a mí esto me parece muy interesante, ¿no? Porque occidentalmente también tenemos la visión de vernos como células independientes, cuando en realidad estamos todo el rato compartiendo información. O sea, somos un tejido de nuevo, ¿no? Entonces esto también es importante, como entenderlo, que si tú vas, por ejemplo, al costado del río y te quieres conectar con el río, es que simplemente el hecho de estar, de mojarte, ya estáis compartiendo información, ¿no? La cosa es una, cómo hace para poder estar receptiva a la información que está allí, porque información hay en todo, la cosa Sí, es que claro. uno es canal o no. Entonces allí volvemos a esto que estás diciendo al principio. Uh -huh. ¿Cómo hacemos para poder estar en esta conexión con este mundo interno, con el misterio, permitir esa entrada? Claro, conectarte con esta energía del misterio, por ejemplo, el silencio. ¿Vale? No el silencio solo de no estar hablando, porque a veces no estamos hablando y estamos pensando todo el rato, entonces ahí no hay tanto silencio. Procurarnos espacios de, aunque siempre pensamientos, ¿no? Pero como de silencio, de un ritmo mucho más lento, incluso con el cuerpo, moverte más lento, caminar más lento, comer más lento, desintoxicarte de recibir información, por ejemplo, también es muy importante. Hoy en día que estamos mucho con el celular, con la tecnología, o sea, darte esos espacios de descanso, de silencio en todo sentido, ¿vale? De, de no expectativa, insisto, lo repito porque es como súper importante, porque a veces nos acercamos a los elementos o a lo que sea con mucha expectativa, aunque digamos que no. ¿Vale? La naturaleza, obviamente, si tú quieres conectarte, en este caso estamos hablando con el agua, no puede ser que no te acerques a lugares
con aguas vivas, puras, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a seguir con el ejemplo del río. O sea, voy a ir al río a conectarme con el río. Pues no voy a ir en carro, acelerada, viendo mi celular y me pongo al costado del río y ya está. No, lo interesante sería caminar despacio, haber comido bien, ¿no? O sea, no cosas tóxicas, acercarme con mucho respeto. Lo primero, pedir permiso, por ejemplo, ¿no? O sea, Hablamos de acercarme esto porque eso aquí lo conocemos, pero pedir permiso a algo que no tiene ojos, ¿sabes? O sea, No, háblame de eso. partimos de la base que si tú te quieres conectar con el agua y recibir algún mensaje es porque eso es un ser vivo, ¿no? Porque si no, ¿qué mensaje? Entonces, vale, entonces si tú entras a un espacio de agua como este costado del río, es como si estuvieses entrando en la casa de alguien. Bueno, realmente estás entrando en la casa de alguien. Entonces, pedir permiso es, bueno, permiso para sentarme a tu costado, para conectarme con tus aguas. Hay seres que habitan en el agua, no solo es el agua que vemos, ¿no? Hay seres, espíritus que viven ahí, pues pedirles permiso para entrar en ese espacio, para estar ahí con respeto, con cariño, con amorcito, y desde esa vacío y apertura a recibir, en el silencio, pues recibir, ¿no? Pero partiendo de ahí, esto es súper importante. El Es que silencio, el ese es el punto, el tal cual respeto. lo que estás contando. No te digo Eso que estás contando es súper importante porque lo que nos hace la posibilidad, que se abra la posibilidad de nosotras recibir alguna información de lo que sea, es aceptar que hay algo más allá de lo que no podemos ver y que aunque lo estemos viendo como el agua, igual está viva, o el fuego, o una montaña, o sea, todo está ¿cuántas veces en vivo. el colegio colocaron estas preguntas de verdadera y falsa? ¿La montaña está viva? No. ¿Cómo que la montaña no está viva? Mira, por ejemplo, el otro día en clase a uno de mis hijos, Adrián, el profesor dijo, como el agua está viva, y él dijo, sí, claro, nos habla, no sé qué, claro, él me ve a mí, su mamá, y el profesor dijo, pero ¿qué estás diciendo? El agua es como un recurso, así lo ve la mayoría de la gente en Occidente. Todas sabemos que es importante el agua porque si no estaríamos muertos, ¿vale? Ya partiendo de ahí, pero la mayoría de las personas lo ven como un recurso, ¿no? Cuando en realidad tiene un espíritu, tiene vida propia, tiene sus mensajes, tiene su memoria. Ya te digo, para mí es el origen de todo. Para mí es como el amor. ¿Ya? Entonces, tienes que partir de la base para acercarte de ella de que está viva. Y hay a veces que pedimos permiso y nos dicen, no, no quiero que estés aquí, vete. Y esto es súper importante también, porque muchas veces entramos a los espacios sagrados, a lugares, y como ponemos nuestra ofrendita y tal, bueno, a veces los lugares no quieren ofrendas, porque están saciados, porque no es su momento, porque están dormidos, porque quieren descansar. Entonces, escuchar, y yo creo que intuitivamente las mujeres, si vas sin expectativa, si vas desde el vacío, tú sabes cuando un lugar quiere que estés ahí o no. Y aparte con los ojos. ¿Cómo sabes que no quieren que estés ahí? O sea, primero es un sentir, o sea, si tú vas vacía y abierta, ¿no? Pero a veces, o sea, seguro te ha pasado alguna vez también, de repente la laguna está como un plato, como se dice, ¿no? O sea, así, ¿no? Calma, calma, calma. Y tú te sientas al costadito y empiezan como unas olitas y como un, ¿sabes? Entonces es como, uy, parece que ahora mismo, O pues no. simplemente se nubla o ocurre algo que tú sientes que está como... Exactamente, o viene un, o sea, sí, a mí una mujer me contó que se sentó al lado de un río y de repente dos pájaros, ¡pah! De esto que uno mató al otro, pero y le cayó el pájaro muerto. Bueno, si ahí no ves, ¿no? Entonces hay cosas que son como muy evidentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que para hacer... Ahí hay un micrófono, por favor, cierren los Sí, hay una micrófonos. persona, un niño. No me la sé, tienes que verla. Ay, Mónica era, ¿no? No era Sí, Mónica. Por favor, cierra el micrófono, Mónica, gracias. Oye, Mónica, lo tienes abierto, por favor. A ver, si me ayuda Vanicia a cerrar allí. Gracias. Hay una cosa súper importante y es que podamos
Eso que dice Silvia. Ay, Mónica, por favor. Apaga tu Ah, micrófono. Gracias. ay, Hay una cosa que es súper importante, hermanas, así todas, y es entender que nosotras no tenemos ese aprendizaje desde niñas, la mayoría, ¿no? Quizás algunas, sí, su abuelita le dejó algún regalo, pero todavía está allí como entre capas y capas de todas las cosas racionales que hemos recibido. Entonces, el primer acto concreto que uno puede hacer para entrar en relación con todas estas invisibles y elementales que también podemos tener un vínculo con ellos es eso, es entendiendo que el vínculo se hace en lo cotidiano, no desde, por ejemplo, aquí en los Andes es algo como muy común, ¿no? De que uno va a tomar algo líquido o el agua o está cocinando y uno de una otra manera agradece eso que va a introducir, ¿no? O lo bendice o le deja un mensaje porque reconocemos que eso está vivo, de que está recibiendo una información y que es la manera de vincularme, ¿no? O antes de comer o antes de beber, primero también lo entrego en la tierra. Esto vamos a estar hablando igual mucho más en el acompañamiento, porque yo sé que quizás para muchos es como de que me estás contando, pero es justamente ese el femenino profundo, el conectar con lo sutil, el conectar con lo no tan evidente, para poder estar como más abierta a realmente recibir estos mensajes. Y Silvia, te preguntaba allí justamente esto de, en la antigüedad, por ejemplo, lo que tú has investigado, ¿cómo era esa conexión de las mujeres con el agua y su intuición? Si existe algo así. claro, o sea, esto va desde lo más cotidiano, vamos a poner, a ya lo más como espiritual, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo, aquí había dinastías lunares, sería, ¿no? En las que las mujeres, por ejemplo, usaban como espejos de agua, por ponerte, ¿no? Para, claro, pero no era cualquier mujer, eran mujeres que eran astrónomas, ¿no? Y para reflejar los astros y dependiendo de la inclinación, del momento del día, de la época del año y demás, ellas hacían sus calendarios lunares, por ejemplo. O sea, usando el agua y reflejando los astros, ¿no? Y hoy día, con otras tecnologías que tenemos y demás, o sea, los astrónomos actuales se sorprenden de la exactitud, por ejemplo, ¿no? De estas mujeres, de estos calendarios, por ejemplo, ¿no? Claro, luego otra manera mucho que ha sido muy de las mujeres de acercarse al agua ha sido mediante limpiezas, baños, eh, la toma de aguas, incluso de la eterna juventud, ¿no? Como se dice en el lago Titicaca también, ¿no? Y demás. Pero ¿por qué estas aguas eran sagradas, por ejemplo, y por qué las tomaban? Porque en los manantiales se dice que viven espíritus sobrenaturales, ¿no? Entonces son estos espíritus los que bendicen estas aguas, los que le dan su vibración, su energía y luego las fuentes, pues estas aguas salen obviamente con, a ver, con poderes de sanación, ¿no? Vamos a poner con características de sanación. Pero claro, esas aguas están ahí. Muchas de las mujeres eran las que se encargaban de darlas o preparar los baños o demás. Claro, esto lo podemos hacer nosotras también, ¿no? El saber en lo cotidiano que cuando un día has vivido un día duro o muy cargada o lo que sea, ¿quién no se ha dado un baño con plantitas y se ha sentido mucho mejor? ¿No? Por ejemplo. O quién no se ha ido a meterse al mar, por ejemplo, ¿no? A purificarse. Entonces, toda esta cuestión, o sea, toda esta característica que tiene el agua de purificar, de limpiar, De aliviar, claro. de aliviar, de calmar. Hay muchas historias, ¿no? En mi tierra, por ejemplo, y aquí también, o sea, es que creo que es mundial, ¿no? Donde cuando estás viviendo un duelo, o sea, imagínate que yo estoy viviendo un duelo y llamo a mi grupo de mujeres, yo qué sé, amigas de verdad, ¿no? Como mis hermanas sería, y anda a llorar al río, ¿no? Como se dice en mi tierra, anda a llorar al río. Entonces, el entregar, por ejemplo, tus lágrimas a un río o a una corriente que está en movimiento, no algo estancado, es pura medicina, por ejemplo, también, ¿no? Eh, bueno, así puede ser con la alimentación también, como decías antes, lo de las plantitas.
no es lo mismo, y aquí en el Ande se ve, o sea, yo me acuerdo una amiga que, o sea, tú ya sabes que el agua de riego tiene unas horas, ¿no? Puedes regar de esta hora a esta hora. Y la amiga le pusieron una hora que era como a las 5 de la mañana. Y ella, bueno, pero ¿qué más da? Yo regaré con el agua de los caños, ¿no? Y la mamita le miró como, ¿qué dices? Se te van a morir todas las plantas, porque claro, no es lo mismo un agua que viene por una cañería que un agua que corre por una acequia y le está dando constantemente el sol y está en movimiento. Esa planta y esos frutos no van a tener los mismos nutrientes ni la misma energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas maneras, ¿no?, de conectarse con el agua, pero el fondo de todas ellas es que el agua es vida y la mujer es cuidadora y guardiana de la vida. Entonces, esta es, o sea, si tú entiendes que el agua es vida y que tú has venido, que tienes la obligación, de verdad, de cuidar la vida y que la vida continúe más allá de ti, el agua es básica. Total, hay algo que a mí me gusta así repetir y repetirme, ¿no? Esto de que cuándo va a acabar este ciclo de abuso a las mujeres, por ejemplo, cuando dejemos de abusar a la madre tierra, ¿no? Así como nosotros tratamos al agua externo, también tratamos al agua interna y al cuerpo y a todo, ¿no? Entonces es como justamente ese es el switch, ¿no? Que cuando lo logramos hacer cambia tanto. Es entender de que nosotras no vamos a ir al agua a buscar mensajes nuevamente como algo utilitario. Con esto, No, tú me vas a porque dar, es porque yo realmente tengo aquí a cuidarte y quizás exacto. en este vínculo existe una manera de yo conectar con esa agüita, pero es que igual es que yo, mi labor es cuidar, ¿no? Mi labor es cuidarla. Totalmente, o sea, totalmente. O sea, es como tu labor es cuidarla para que la vida continúe más allá de ti. Es muy curioso también que en muchas culturas cuando se buscan mensajes en el agua o en otros elementos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del agua, normalmente eran preguntas o los mensajes que buscabas no eran para ti, eran siempre para la comunidad, para el pueblo, para que la vida continúe, de verdad. O sea, es que es así, tal cual, ¿no? Entonces no es tan importante, voy a encontrar novio. Bueno, no sé, pero la vida tiene que continuar. Pero luego en lo cotidiano, por ejemplo, en las fuentes, esto en mi tierra pasaba un montón, ¿no? Que había una mujer embarazada y se reunían todas las mujeres del pueblo y tiraban piedritas al agua y dependiendo de los círculos concéntricos que saliesen, si eran par o impar, ya sabías si era niño o niña, ¿no? Entonces ese juego también con el agua de predecir, ¿no? O sea, de adelantarte un poco a los acontecimientos, desde el cotidiano de las mujeres del pueblo al lado de una fuente con la embarazada me parece súper bonito también, ¿no? O también el embarazo, esto, por ejemplo, que nos dicen acá, tipo, bueno, ya tú quieres que ya, o sea, ya es tu tiempo de parir y todavía sí el bebé no es su tiempo, vete a una cascada, vete a un lugar con agua, ¿no? Para llamar justamente esta energía. Y Exacto. es lo cotidiano de las historias, lo que pasa es que ya no escuchamos nuestras historias, ya no escuchamos a nuestras abuelas, ya no escuchamos a esas memorias vivas, Pero es ¿no? interesante esto que dices también porque, o sea, yo veo mucho el afuera y el adentro, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de una mujer que quiere parir y para que llegue el momento se mete en la cascada, pero al final, si te fijas, o sea, esa cascada es como ese romper aguas, ¿no? Entonces, es como que, igual que es afuera, es adentro, entonces es como, yo qué sé, el océano y ese útero lleno de agua, de líquido amniótico donde está el bebé, o sea, también, ¿no? Es agua salada también. Exacto, y como que estás ingrávido, ¿no? Como cuando flotas. Entonces es súper fascinante, ¿no? Claro, aquí una chica me pregunta, ¿y cuando uno sueña con el agua, qué puede traer? No, eso depende cómo estaban esas aguas, ¿no? O sea, qué agua soñaste, no es lo mismo soñé con, yo qué sé, un tsunami, que soñé yo qué sé, pues una laguna cristalina y demás. Muchas veces las aguas tienen que ver, se presentan como las emociones, ¿no? Entonces, cómo están esas emociones, de repente me siento, pues eso, en un tsunami emocional,
o de repente siento esas aguas cristalinas que están en calma, que puedo ver el fondo, esto es importante, ¿no? En los sueños que vemos de repente las aguas como súper turbias, y estamos soñando con una situación y vemos aguas turbias, uy, esto está turbio. En cambio vemos algo cristalino, estos mares que se ve el fondo y es otra cosa, ¿no? Claro, yo creo que aquí, por ejemplo, en los sueños, siempre igual, los sueños, mujeres, eso de poder como generalizar un sueño, No, se puede, porque tiene que ver con pero sí, o sea, esta claro, pero mujer, siempre, eso es lo que iba a decir, pero esto de las aguas siempre, porque las guardas, o sea, físicamente, volvamos hacia la... Anaís, por favor, pon tu micrófono. Las aguas se cristalizan y están navegando a través de nuestros músculos, ¿no? Entonces, las emociones están navegando a través de nuestros músculos y es donde se cristalizan. Por eso cuando dicen, no, tengo el corazón cerrado, realmente muchísimas emociones se han quedado en estos músculos intercostales, en nuestras caderas, en nuestro útero, en todo lo que se... incluso, incluso Entonces, también perdón, no, lo que iba a Iba- decir es que esto es importante, ¿no? Como cuando hablamos de agua en los sueños, es de una manera de presentar siempre cómo está lo emocional en ese momento, ¿no? claro, ese lado emocional y muchas veces también estamos del cerebro, ¿no? O sea, esos pensamientos también como cristalizados y demás. Eh, sí, o sea, habría que ver en los sueños cómo se presentan las aguas, o sea, no es por soñar con agua, hay solo una fórmula, ¿no? Eh, Total. Y hay una cosa que te quiero preguntar, Silvia, y es, las que están entrando, las que han entrado hace poco, Silvia es invitada al módulo 2 del acompañamiento de la voz y el femenino profundo, y justamente por eso es que yo me la llamé el femenino profundo, porque es tocar estos aspectos que nunca hemos tenido espacio para reverlos, para estudiar, para conocer, para preguntarnos, donde nosotras hemos escuchado que en vez de tenerle miedo al invisible, al misterio, es un espacio de acceso para conocernos y para traer mensajes que cuiden la vida. No, justamente es para eso que uno tiene esos accesos a esos tipos de intuiciones, esos tipos de conexiones. Pero entonces te quería preguntar, como yo sé que eso lo vas a compartir en la clase del acompañamiento, pero por ejemplo, si una persona se siente que tiene una conexión con un elemental o con algo, pero le da mucho miedo, ¿qué puede hacer como para ir llevando así ese vínculo sin que sea algo que también todas las creencias limitantes, todas las educaciones que tenemos, todas las cosas nos hagan sentir como, no, si me sale algo terrible, en fin? claro, o sea, ver de dónde viene ese miedo es importante, ¿no? Porque puede ser, como tú dices, un miedo que viene de fuera, ¿no? Como, oye, eres una loca, o mi familia va a pensar que no sé qué, o voy a perder mi... Porque puede haber miedos de fuera, ¿no? Eso lo veo más fácil solucionarlo, pero a veces hay memorias profundas de miedo, incluso ancestrales, ¿no? De haber vivido un trauma por haber usado ciertas dones, vamos a poner, ¿no? Entonces, claro, esto hay que ir sanándolo, pero yo pienso que para conectarte verdaderamente con un elemento, con lo que sea, tiene que ser tu momento también. O sea, porque yo sí he visto, o sea, personas que tú lo ves al toque, wow, esta persona tiene una conexión con las águilas, con, yo qué sé, con lo que sea. Pero esa persona a la vez que le queda un camino primero que recorrer, ¿no? Para, ay, Línea, por favor. Puedes poner, no sé si está Ivanice, yo creo que está atenta allí Ivanice, bloqueándolo. y, y entonces es importante el sentirte que es tu momento, sentirte segura, ¿no? Y que aunque sepas que hay algo que limpiar, de repente digas, bueno, pero ahora es mi momento, lo voy a solucionar, ¿no? Y para poder conectarte con este elemento. Entonces, yo no veo manera de que tú te conectes con algo, lo que sea, si no hay un trabajo personal paralelo, ¿vale? O sea, esto es súper importante porque hay cosas que podemos aprender técnicas, podemos aprender un montón de cosas, podemos aprender a inspirarnos de alguien, pero si tú no sigues ese camino,
a la vez personalmente y lo reflejas en tu vida, en tu cotidiano, con tus hijos, con tu pareja, con tu amiga, no es honesto ni es verdadero. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, el agua nos muestra, por ejemplo, fluidez, ¿no? Y flexibilidad. O sea, soy un río y hay una roca en medio y no, es como, ya, venga, y sigo, ¿no? Vale. Entonces yo puedo saber esto, sí, el agua es flexible, pero ¿soy flexible yo? ¿Sabes? Soy flexible con las personas que tengo alrededor, con mis pensamientos, soy flexible y lo más importante, conmigo misma, porque si no es bien difícil acercarte a ese elemento y a esas características y a esa medicina que tiene ese elemento, si tú no lo vives en ti primero. Ese sería otro primer paso. Total. Entonces llevamos, uno, ese espacio de, bueno, primero que tiene que ser tu momento, aunque tengas la abuela súper tarotista, no se te va a abrir quizás la posibilidad de conectar con el tarot, ponele, si no es tu momento, ¿no? Es como que aceptar, humildad, humildad que no podemos controlar todo y no está todo en nuestras manos. Entonces también hablabas de este espacio de ese lugar de trabajo personal, ¿no? Y que tiene que ver justamente con ese proceso de autoconocimiento, porque a veces también hablamos de terapia de trabajo personal y algunas personas se ponen, bueno, pero es que yo voy a terapia, entonces hay muchas terapias que es desde acá. Nosotros sabemos, "Ay, yo soy así por esto, y mi mamá esta, y mi papá esta", pero realmente no hemos conectado con lo que pasa en lo emocional con eso realmente, no hemos podido realmente limpiar, drenar, ver con todo lo que significa. Entonces no es hacer más una terapia, es ir para adentro. Es el trabajo personal, ¿no? El ir para adentro con toda la honestidad de lo que somos, de vernos. Y hay otra cosa importante también que es el paso a paso, creo yo. O sea, lo femenino normalmente es lento, ¿vale? O sea, esto es así. Entonces, estos caminos de acercamiento son eso, paso a paso, sin saltarnos los pasos, ¿no? No, como decíamos antes, no solo mirando el objetivo. El día que yo haga, no, es como pasito a paso y mejor disfrutando del proceso. O sea, porque no es paso a paso, pero yo sigo mirando el objetivo. No, disfruta del proceso creativo, ¿no? Que al final todo esto es un proceso creativo. O sea, el escuchar unos mensajes, la intuición, el misterio, todo es pura creatividad. Entonces, el proceso creativo en realidad es fascinante y encontrar tu manera de hacerlo, ¿no? Tu forma única, le llamo yo, ¿no? Y el estar abierta, como no tenemos expectativas, como partimos del vacío, como vamos más despacio, como disfruto del proceso, esto inmediatamente hace apertura. O sea, estás más abierta. Y entonces, así como tú te acercas al elemento o a lo que sea, el elemento también se va a acercar a ti. Esto es importante también, o sea, entenderlo. Cuando yo abro, yo qué sé, el querer conectarme con el agua o desde el compromiso de cuidarla, ella se va a acercar a mí, ¿no? O sea, es como siempre reciprocidad, ¿no? Total, ¿no? Como que al final es lo que sostiene, ¿no? Nuestra intención real. Si yo estoy solamente, bueno, quiero hacer esto para sacar algo, no. Como nosotros nos comportamos cuando alguien solamente quiere sacar algo de nosotros, ¿no? Vean, siempre hay que verlo como, no entiendo esto, véanlo como de lo vincular así de personas para entenderlo, ¿no? Entonces también como justamente es súper importante, para mí es súper importante como siempre compartir esto. Tú quieres que te vaya bien tu proyecto, en lo que tú quieras que sea concreto, ¿sí? Bueno, ¿cómo eso que estás queriendo hacer cuida la vida? Cuida nuestra presencia en la tierra, porque si no, no va a estar amparado por todas estas cosas invisibles, ¿no? Que a veces llamamos, no, Diosito, ayúdame a conseguir más clientes para algo, pero es que eso se está haciendo algo para una minera, quizás esto que está sosteniendo no va a ayudar, ¿no? En el sentido de que lo que yo hago en lo personal, aunque sea profesional, aunque sea cosas muy de mi ego, como persona como que me hace bien a mí, de una otra manera sí tiene que estar vinculado con eso macro, de cómo esto de una otra manera es lo que yo tengo que hacer en mi forma de tejer para que todo este macro sistema estemos mejor, ¿no?
Y otra cosa que quería decir también importante es que las mujeres, o sea, sabiendo que el agua es nuestro origen, ¿no? Y que tenemos ya esa conexión como innata, ¿no? Entender también en que, y esto creo que en los tiempos en los que estamos está así como en peligro, ¿no? Que las mujeres tenemos que estar húmedas. Y no, o sea, esto lo ves en tu piel, lo ves en tus ojos, lo ves en tu boca, obviamente sexualmente también se ve, ¿no? Pero, o sea, es importante que la mujer conserve su humedad. Y realmente veo en los últimos tiempos que hay muchas mujeres que se están secando. O sea, sequedad física sí, pero sequedad en su carácter, ¿no? O sea, cuando tú gozas, cuando tú estás plena, cuando tú disfrutas de los sentidos, hasta de la comida, del abrazo, de la piel, te humedeces. En cambio, la mujer de hoy en día, muchas mujeres occidentales de hoy en día están secándose, ¿no? Incluso en su palabra, porque sí, porque no. Entonces, eso, ¿no? La palabra húmeda, el tacto húmedo, esto creo que es muy importante y es otra manera de acercarte al agua y al tubo de agua, ¿no? Que luego va a tener un efecto en el exterior, obviamente. Wow, eso está súper importante, porque justamente eso, si nos ponemos también en los arquetipos de belleza actuales, son mujeres que están secas. Totalmente, en el gimnasio. Que la grasa está mal vista cuando es como, bueno, es que las mujeres también tenemos curvas, tenemos esos espacios que son acuáticos, que tiene que ver con Y las ondas. tenemos fluidos también, y tenemos, o sea, y muchas cosas que durante el tiempo han estado ahí como demonizadas, ¿me entiendes? O sea, incluso una mujer no puede sudar, o una mujer se te manchaste tu ropa interior o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, no solo por la sangre, ¿no? Y yo qué sé, sí, culturalmente en Occidente pues sí está malita, ¿no? Pero realmente en la humedad de la mujer hay un superpoder. ¿Cuál sería el superpoder? Pues la fertilidad, la abundancia, el gozo, el deseo, todo parte de la humedad. Todo eso que te acabo de decir. Total. Eso también, ¿no? De la forma en que también como que nos presentamos como mujeres, siempre como que en relación también a veces al masculino, ¿no? Entonces esta cosa de, por ejemplo, cómo el masculino nos ve a nosotros fluidas o no, en el sentido de si tenemos fluido, si tenemos hasta valores, tenemos todas estas cosas, ¿no? A partir de los cánones. Y lo que hablábamos alguna vez de cómo en otras culturas que el cuerpo femenino, que una mujer lubrique, que una mujer tenga un orgasmo con ¿cómo se llama? Se olvidé la palabra. Eyaculación, eyaculación. Eyaculación femenina, es como lo que se busca, porque es fertilidad. Y las mujeres somos justamente como que las que tenemos esa cualidad de multiplicar la Exacto. vida. Abundancia y la actitud, ¿no? El gozo, el deseo, o sea, todas estas cosas que han estado mal en la mujer, pero insisto también mucho en esto de la comunicación y la palabra. O sea, porque esto estamos hablando de cosas de agua física, ¿no? Pero también el que tu palabra sea fluida, el que tus pensamientos no te vayas amoldando a la situación, no esta rigidez, ¿no? Como estructuradísima, ¿no? Este orden, todo tiene que ser así, 1, 2, 3, ¿no? Y la palabra húmeda, la palabra tierna, la palabra que envuelve, ¿no? Esto es un don que tiene la mujer también. Y muchas veces sí, está como en peligro de extinción. Así que. Ay, gracias Silvia, sí, por todo tu compartir y estoy así como súper ya con ganas de abrir así las puertas de ese altar del agua porque sé que eso, que es recordar lo que ya tenemos adentro, ¿no? A veces nos pasa eso, que es como estoy buscando afuera alguien que me diga, es que no es por allí, esa es la cosa, no es por allí, es adentro. Entonces, como que en esos espacios de abrir, que tú igual nos vas a estar acompañando con las dinámicas, con los ejercicios que nos des, estoy segura sí que va a haber allí ese proceso de recuperar eso que ya está dentro.
Entonces, gracias, hermana, por estar aquí. Gracias. Gracias a todas las mujeres que estuvieron aquí presentes también escuchando. Silvia, el otro día hablábamos de una mujer así como súper fuerte, ¿no? Pero también tiene esta cualidad de compartir con su palabra cosas que no le recuerdan. Siempre te pienso así como que alguien que ayuda así a abrir el recuerdo. Entonces, gracias, mi amorcita, te quiero mucho. Y así, ¡mua! Gracias a todas. Simples, hermosas, que hasta el lunes están abiertas las inscripciones para la voz y el femenino profundo. Va a ser un espacio así para esto, para realmente vernos, para realmente sentirnos, para tener la oportunidad de ver más allá de de los conocimientos que tenemos aquí, para bajar a otro lugar. Y decirles también que el lunes vamos a tener también una reunión importantísima, eso sí va a ser por Instagram, con el único invitado hombre del acompañamiento, porque es un hombre muy hermoso, muy conectado con su femenino también, pero también con el fuego. Él va a ser el invitado de el altar del fuego y va a traer esta información de cómo nosotros podemos aprender también a leer en nuestra carta astral, que es eso que nos enciende, el deseo, la vida, aunque estemos así medio pachuchitas, medio así como quizás, bueno, que la cosa está fuerte, ese de, esto que tengo que tener presente para que no se me acabe el fuego, para que no se me apague. Así que bueno, seguimos encontrando. Gracias, Silvia hermosa. Te llamo prontito, seguro, pero otra vez a las montañas. Así, te amo mucho. Gracias a todas las que estuvieron, hermosas, que estén súper bien. Gracias, Vani, por el apoyo, porque no pudiese estar aquí limpiando la gente. Gracias, hermosa. Nos vemos prontito al acompañamiento.